La música, su mayor exploración, los sentidos prestos a los diversos ritmos de la vida, lo que la vocación fecunda. Leticia Varela dispone los días hacia el aprendizaje y la enseñanza, los años hacia la investigación como una plataforma al servicio de la sociedad. Pensar en los otros. La historia se escribe con música, el cuerpo funciona con música, la vida no podría ser sin música. El virtuosismo de la atención. Biógrafa de Emiliana de Subeldía, exploración del mayor legado musical en Sonora, maestra contumaz, la formación de diversas generaciones se asoman a su paso. Auscultar e investigar los sonidos de la etnia yaqui, sentir y decir, escribir y proponer, el rescate del origen, sus significados en los ojos del mundo lector. La música, el vehículo más eficiente de sanación, lo sugiere en el contenido de sus palabras, en las diversas investigaciones, en la creatividad cotidiana. Su existencia no significa esa caja de Pandora, porque nomás al asomarnos a su persona, con preguntas y comentarios, la iluminación nos empapa de conocimiento. En esta entrega de Maestros en el Arte, conversamos con la maestra Leticia Varela. Para mí la música es lo que te puede llenar tu espíritu, tus pensamientos, tus emociones, lo que quieras comunicar y lo que quieras entender del otro, o lo que puedas entender del otro. Para mí la música es, como dice Novaro, es el cosmos en volutas, en espirales que van creciendo, y esas espirales están cargadas de emoción, están cargadas de ideas, están cargadas de búsquedas, de necesidades y de seres humanos. Te pediría a favor que nos cuentes el recuerdo que tú tienes sobre tus inicios en la música. ¿Cómo llega a ti la música? La música llega a mí en el útero materno. Mi padre era violinista, él era de Matape, y le tocaba a mi madre durante su embarazo el violín, y yo pues me regocijaba ahí dentro de escuchar a mi padre tocando el violín. Él fue de los fundadores de la orquesta de los hermanos Otón, que entonces sí era orquesta, no banda como ahora. Entonces así, y después ya de niña, ya los hermanos escuchábamos a mi padre en la sala, pues en ciertas veladas se ponía a tocarnos el violín. Y mi hermana mayor tocaba el piano. Entonces, pues yo quería tocar como mi hermana o como mi padre. Y pues entré a estudiar piano y violín. Una Navidad nos amaneció a mi hermano y a mí un respectivo violín. Y fuimos a estudiar con el maestro Sainz, Mauricio Sainz. Y pues de chamacos empezamos a tocar así el violín. Y yo también quise estudiar piano. Pero ya más adelante tuve ocasión de saber que existía una maestra que se llamaba Emiliana de Subeldía, y fui a buscarla y no me recibió, porque había estudiado con otro maestro antes, y eso era lo peor que uno podía hacer, porque iba con demasiados vicios que después no se pueden quitar, eso decía. Y ya me obligó a ir con una asistente suya, tras mi insistencia, Matilde Catase, y Matilde pues me dio clases durante un año, y después me dijo, es todo lo que yo te puedo enseñar, ya hasta ahí doy clases yo, tienes que ir con la maestra. Pero no me quiere, pues yo voy a hablar con ella para que te acepte. Pues ahí voy de vuelta. Y ya fui y le dije, me manda la maestra Matilde para que me acepte usted para continuar. Bueno, chica, toca algo, ¿no? Bueno, pues ya le toqué un vals de Brahms. Y me dijo, bueno, chica, te tomaré, pero bajo condición. ¿De qué, maestra? De que entres al coro.
A partir de allí fui parte del coro universitario y así empezó a correr la historia. Era en 1964. En ese tiempo en el que ya te conviertes en alumna de Emiliana de Subeldía, ¿tu proyecto personal contenía el deseo de convertirte en concertista? No tenía yo ningún proyecto específico, yo quería tocar, nada más quería tocar. Entonces empecé a estudiar y pues la maestra siempre orientaba hacia la profesionalización y pues a partir de ahí pues me fui involucrando y se volvió en lo más importante para mí. Entonces estaba yo en secundaria, ya después pasé a preparatoria y seguí estudiando con ella. Terminé preparatoria, me había orientado a la preparatoria para ciencias químicas, pero ya cuando iba a presentar el examen de ingreso a ciencias químicas estaba en la disyuntiva química o música y decidí por música. Fue más fuerte. ¿Y a qué escuela entras a estudiar música? ¿A dónde te vas a estudiar música? Allí con Emiliana estuve 10 años, hasta que me preguntó si quería saber musicología. Y yo ni sabía de qué se trataba, no existían musicólogos todavía en México, ¿no? Y bueno, ¿y de qué se trata eso? Pues ahí está el tumbaburros, me dice. Nunca me explicó, pero si quieres yo busco dónde te envío para que estudies musicología. Pues está bien, de acuerdo. Entonces ya a los pocos días había averiguado ella que Alemania era el lugar más importante en ese tiempo para ese tipo de estudios y me dijo, ¿te irías a Alemania? Y yo por entonces estaba estudiando en la Alianza Francesa porque quería una beca para irme a la Sorbona. Y le dije, sí, me voy, pero no le creí, la verdad no le creí. Entonces esto era en junio del 74. Y en febrero del 75 estaba yo subiéndome al avión rumbo a Frankfurt. Y ya ahí empezó la otra etapa, la etapa alemana. ¿Qué encuentras en esa etapa alemana, en esos años de estudiar en Alemania? ¿Cómo te cambia, cómo te toca la vida? Bueno, empiezo a entender muchas cosas, empiezo a entender que los alemanes no son como los pintaban, que los alemanes por algo fueron los creadores del romanticismo en la historia del arte, ¿no? Entonces los alemanes tienen un caudal de espíritu y de corazón que no se les conoce realmente, ¿no? A pesar de ser muy estrictos y muy cuadrados en muchas cosas, ¿no? Claro, esos son muy, muy derechos, muy rectos, muy organizados, muy exigentes, muy estudiosos, pero lo hacen con corazón. Entonces, eso fue lo primero yo que entendí, ya cuando empecé a entender a los alemanes, que me costó bastante tiempo. Y me entusiasmó mucho la manera en que ellos tienen de abordar los estudios y de aprender, de estudiar. De hecho, cuando conseguí mi doctorado, que ya fue el 82, salí de la sala donde me dieron los resultados de mis exámenes y todo, y que me dijeron que ya había aprobado y todo eso. Entonces salí y no pude más que correr por el pasillo aquel largo y dar saltos de alegría, porque dije, ya sé estudiar. En ese momento me di cuenta que lo que había aprendido es a estudiar. Cuando se presenta en ti, se manifiesta en ti este júbilo de que empiezas a correr por el pasillo y decir, ya sé estudiar, inicia también este proyecto de compartir ese conocimiento al saber estudiar y nace en ti esa carrera docente. Yo quisiera que nos platicaras si es así o que nos platicaras qué significa la docencia, compartir tu conocimiento. En realidad la docencia la traigo en la sangre. Mi madre fue la fundadora del sistema preescolar en Sonora. Ella fue maestra normalista y sus dos hermanas también. Entonces yo viví entre mujeres maestras, ¿no? De niña. Y mi hermana fue maestra de inglés, mi hermana mayor. Entonces yo fui maestra de iniciación musical y de coro antes de irme a Alemania, en secundaria, en el Colegio Lux, porque allí había estudiado yo mi primaria y comercio. Entonces la docencia para mí era muy natural.
muy espontánea. De hecho, empecé a dar clases en el patio de mi casa, así con unas cajas de cartón que las convertí en escritorios para mis vecinitos y les daba clase ahí, ¿no? Y hasta le enseñé a leer y escribir a una trabajadora doméstica. Entonces eso para mí era lo más natural. Ya cuando regreso yo de Alemania, antes de irme, Emiliana me dice, porque quiero que abras aquí en la universidad la carrera de musicología. Entonces yo me fui con ese compromiso. La universidad me becó durante los 7 años. Entonces mi compromiso era regresar para iniciar los estudios de musicología aquí en la universidad. Entonces regreso y me dicen en la universidad, bueno, pues vete a la Academia de Música. Y me dice Emiliana, no, porque la Academia de Música es para estudiar artes y la musicología es ciencia. Tienes que irte a altos estudios. Y en altos estudios no sabían a qué se refería eso de musicología, ¿verdad? Y por qué tiene que estar aquí, si aquí está física y letras. Y bueno, entonces no había un espacio adecuado para mí y no pude entrar a la universidad porque no se entendía el para qué. Pero entonces yo insistí, porque para mí la docencia era realmente una necesidad. Entonces empecé a dar cursos abiertos a como fuera, ¿no? Para incluso tener un modus vivendi, porque no tenía trabajo. Y empecé a dar clases en la Casa de la Cultura a los maestros de música, y empecé a dar clases en la cochera de mi casa, y como podía, ¿no? Y poco a poco se fue gestando así una serie de exigencias de parte de los alumnos, y de ahí nació lo que fue la Escuela de Disciplinas Musicales, que la abreviábamos EDIMUS, ¿no? Y que tuve el apoyo del municipio, del presidente municipal de entonces, que también me rentó una casita por ahí en la calle Rayón, y me compraron un primer pianito para que tuviéramos allí, y ahí empezamos a trabajar. Después, ya a los años, eso fue el 83, el 86, me llamaron unos abogados egresados de la Universidad de Sonora que querían abrir una nueva universidad privada con la carrera de Derecho en primer término, pero que querían también una escuela de música dentro de la universidad, y que si yo podía encargarme de organizar eso. Entonces les dije que sí, y entré a estudiar, a trabajar en la Universidad de Hermosillo el 86. Entonces empezamos a trabajar ya, allí organicé la carrera de musicología, la de pedagogía musical y la de producción y programación musical. Entonces se ofrecían esas 3 licenciaturas en la Escuela de Música, y empezamos, ¿no?, con un tronco común para las 3 licenciaturas, y luego ya empezaron a llegar los alumnos y a trabajar. Estuve hasta el 93 allí, fueron unos años hermosos, la verdad. Y tengo muy buenos recuerdos de las personas que estuvieron allí, sobre todo de los que fueron mis alumnos y que ahora son mis colegas y que trabajan en puestos importantes en la Universidad de Sonora, en la normal superior, en la normal de aquí de Hermosillo, y en otras partes, ¿no? En la Universidad de Sonora, Campus Caborca también. En fin, están muy bien ubicados, ¿no? Y pues son mis grandes colegas ahora. ¿Se tocan vidas al momento de enseñar? Por supuesto, estás trabajando con gente, con seres humanos, y eso es lo más valioso. ¿Reconoces tú en este método de enseñanza o en esta pasión de enseñar, en esta vocación, aunque ya sea genética, digamos, alguna influencia de la maestra Emiliana de Zubeldía al momento de enseñar? Total. Entonces, a mí Emiliana me enseñó nada más piano. Me obligó a tocar el piano y me obligó a aprender muchas otras cosas. Ella daba armonía, ella daba apreciación musical, historia de la música, nos hacía escuchar mucha música grabada, y aparte ella proyectaba su pasión. Entonces para ella su pasión era la música que ella estaba componiendo también de acuerdo a la teoría de Augusto Novaro, un mexicano que creó un nuevo sistema musical al que llamó Sistema Natural de la Música, que no tiene nada que ver con la escala temperada do, re, mi, fa, sol, sino que él genera sus propias escalas a partir de los armónicos naturales que tiene cada sonido fundamental. Entonces eso le apasionó a ella, lo conoció en 1930 en Nueva York, cuando él llegó allá y ella acababa de llegar también de Sudamérica. O sea, de París ella se fue a Sudamérica y luego se vino a Nueva York, y Novaro recibió una beca de Guggenheim de Estados Unidos
para ir a Estados Unidos a seguir haciendo investigaciones en los laboratorios de acústica de las universidades norteamericanas. Entonces allí se encontraron en Nueva York y ella empezó a incursionar en esta teoría, y al siguiente año, el 31, tan temprano como en febrero, ya se dio el primer concierto de obras de Emiliana compuestas bajo la teoría de Novaro. Se viene Novaro de regreso a México y se viene Emiliana detrás de Novaro. Ella llega, bueno, tiene compromisos para giras de conciertos por el Caribe y en Estados Unidos, y después que cumple con eso, el 37 se viene a México a trabajar con Novaro y a seguir estudiando y componiendo bajo su teoría y a demostrar los instrumentos que él estaba inventando. Inventó primero guitarras, ¿no?, y cajas acústicas, y luego ya inventó los pianos que Emiliana demostraba en los conciertos semanales que daba en su casa, en su estudio. Tocaba sus obras sobre los instrumentos de Novaro. Y ya después Novaro empezó a hacer violines en los años 50, que fue cuando Emiliana ya se vino a Hermosillo, ella se vino el 47, y Novaro siguió trabajando allá en los veranos, en las vacaciones de verano. Emiliana se iba a México a seguir componiendo y a trabajar con Novaro y a dar conciertos allá también. El 56 tuvo el Premio Nacional de Composición por la Sinfonía Elegiaca, que había compuesto el 40 en memoria de su hermana que acababa de morir ahí en Pamplona. Entonces ella me contaba que no podía aguantar el pesar que sentía por la muerte de su hermana, y lo único que la calmó, que la consoló, fue componerle una sinfonía. Y esa sinfonía ganó el Premio Nacional de Composición el 56. ¿Cómo te sientes a esta hora desde la vida, en estos años ya de tanto trabajo, de tanto instruir y tocar esas vidas como lo decíamos? Pues mira, para mí la música ha sido la manera de ofrecerle al ser humano un recurso maravilloso, invaluable. De hecho, en 2001, con una amiga que estaba trabajando conmigo tanto en Edimus, en la Escuela de Disciplinas Musicales, como en la Universidad de Hermosillo a posteriori, ella era egresada de Letras, Yolanda Carrillo, decidimos, primero conocimos los libros del doctor Tomatís, casualmente, el 94, que yo fui a Alemania. Entonces allá descubría unos libros que hablaban de Tomatís y empezamos a leer y empezamos a aplicar sus principios a la docencia de los preescolares, para empezar, de los preescolares musicales. Entonces allí vimos que esto tenía mucho impacto en el desarrollo de todo tipo, de la plenitud del individuo, y empezamos a estudiar sus libros, y después nos fuimos el 2001 a formar como consultoras del método Tomatís a París. Hay varios trabajos de investigación que desencadenan ya en publicaciones de libros, ¿no? Hay uno en particular, un trabajo de investigación sobre la música de los yaquis. Cuéntanos sobre eso, por favor. Bueno, ese es el tema de mi tesis doctoral. El título es La música en la vida de los yaquis, y subtítulo es Un aporte al estudio de la tradición de una etnia mexicana. Entonces ese se publicó ahí en Alemania, que por cierto la serie de publicaciones del Instituto de Musicología de la Universidad de Colonia admite solo los estudios doctorales que realmente pueden aportar algo diferente a la investigación musicológica, ¿no? Y no tenían idea de los yaquis, obviamente. Entonces pues lo eligieron para publicar, lo publicaron en Regensburg. Entonces esa obra habla de los yaquis a los que fui a visitar y estuve 8 meses entre ellos. Previamente había ido algunas Semanas Santas, ¿no?, aquí al Coloso o mismo a Bicam, y había estado presente en las ceremonias de Semana Santa, pero ya después me adentré más y tuve guías ahí, ¿no?, de la misma etnia, y fue para mí apasionante ese estudio, ¿no? Empecé a conocerlos, así como había tenido una idea de los alemanes que no correspondía a la realidad, también una idea como se tiene popularmente de los yaquis, que tampoco corresponde a la realidad. Entonces me fui adentrando, y finalmente cuando ya hice grabaciones y me las llevé y empecé a analizar todo lo que había grabado ya en mi trabajo de gabinete, para trasladar ya al papel, ¿verdad?, los sones que de Pascola y de Venado y de Matachines y de lo que fuera. Entonces fui encontrando muchas cosas que a primera vista no había logrado apreciar.
Entonces ya cuando llegué a un punto, volví a dar otro salto. Bueno, di un salto anterior al después, ¿no? Al que di después, cuando ya me titulé. Ese salto fue porque había penetrado la mente yaqui. ¿Cómo? A través de la música, a través de los esquemas, a través de sus tiempos, de sus ritmos, del sonido de sus instrumentos, de los textos de sus cantos. Entonces yo había podido penetrar en el mundo del pensamiento yaqui, había entendido un grupo humano que estaba totalmente asido a sus ancestros, que sus ancestros siempre están presentes y que vienen en las noches y se meten en los cuerpos de los venados, y los venados ya no son los animales del monte, sino los ancestros que vienen a convocar a sus elegidos a través de pensamiento, de mente a mente, y los convocan y estos van al monte a aprender el conocimiento, dijéramos, místico, el conocimiento oculto de toda la tribu ancestral, y a partir de ahí la danza del venado. Entonces todo esto lo hacen a través de todo lo que manifiestan dentro de la danza del venado, que no he visto todavía ninguna representación por gente no yaqui de la danza del venado como realmente es. ¿Por qué? Porque no la han entendido. Entonces, cuando entendí eso, supe cómo pensaban a través de los planos. Tienen el plano superior y el plano de la tierra y el plano inferior. Entonces, todos esos planos se complementan, se conectan, y eso es lo que hace en la vida cotidiana del yaqui, y por eso no se puede desprender, porque siempre está asido a ese mundo, a ese universo de distintos planos que los une con su pasado ancestral. Entonces eso para mí fue muy interesante, y de hecho después de que se publicó esa obra, ya que fue mi tesis doctoral, me convocaron de la Deutsche Welle, ¿no?, de La Voz de Alemania, e hicieron 2 programas, uno con ese tema y otro con el tema de otro doctorante latinoamericano, que eran los 2 estudios más impactantes que habían tenido en Alemania sobre Latinoamérica en el año, ¿no? Entonces salió todo un programa sobre la música de los yaquis en la Deutsche Welle. Y pues para acá, cuando ya regresé, yo regresé el 82 y todavía estaba el doctor Ocaña en el gobierno, y acababa de iniciar las publicaciones del Estado, y encargó que se me contactara para publicarla, y tuve que traducirla al español. Entonces ya me la publicó el gobierno del Estado, bajo el título, pues, de la música en la vida de los yaquis, igual que en alemán. Se requiere mucha empatía partiendo de la idiosincrasia de los yaquis, Sí, para poder no. acceder. Sí, claro que sí. Porque son herméticos. Son bastante herméticos. Tuve que toparme con eso y tratar de superarlo y aguantarme a no entender muchas cosas. Lo que no entendí durante la investigación, lo entendí en la transcripción de su música. Y fue cuando realmente me puse, pues, exultante, ¿no?, de gozo, porque había penetrado algo que estaba totalmente cerrado. En esta gama de instrumentación de los yaquis, porque en su cultura musical se utiliza desde el arpa hasta los violines, las guitarras, pero también las jícaras en el interior del agua. Los raspadores. Exacto. ¿Cuáles fueron los instrumentos que más te emocionaron? Porque también fue un descubrimiento de otro tipo de música. Claro que sí. Entonces, la jícara de agua, tú dices, ba'wehai, o jícara de agua, se toca, pues es una calabaza, ¿no?, volteada sobre una ánfora con agua, un recipiente con agua. Resulta que esa jícara representa el útero materno, ¿verdad? Entonces el agua es lo que cae del cielo, que es la lluvia, que está fertilizando, ¿verdad?, a la madre tierra, que es la que da la calabaza. Entonces de ahí sale el alma del yaqui, el alma del venado. Entonces el palito con que se le golpea, ¿verdad?, la manita, es un palo de madera envuelto en hojas de maíz y amarradas las hojas de maíz. Entonces se golpea. Entonces lo que están tocando es bum, 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 que adquiere una sonoridad especial por el agua que está debajo, que lo hace resonar sobre el hueco, en el hueco de la jícara. Son los latidos del venado que está convocando, ya cargado con el espíritu ancestral, convocando a su elegido al monte para enseñarle los misterios de su vida y la danza.
Entonces hace bum, 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 bum. Y sobre eso empiezan los raspadores. ¿No? Entonces ahí se empieza a unir el venado con el entorno, con el monte. Es la religión del monte, ¿verdad? Es el mundo del monte que está lleno de misterios, que son los que se le están transmitiendo al elegido, que va a ser el danzante venado. Entonces, eso es impactantísimo. Luego viene el canto de los que están con los raspadores, ¿no? Que también está el raspador, que es un símbolo fálico, sobre otra jícara, que es la hembra, ¿no? Entonces los raspadores incluso tienen diferente número de estrías. Uno suena ric, 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 y el otro roco, 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 ¿no? Entonces son también las voces femenina y masculina. Entonces todo está sobre la dualidad del padre y la madre, y la herencia y la voz y el espíritu que está en todo eso. Entonces eso es realmente alucinante, maravilloso.